Continuamos con un... Por favor. Continuamos con un ejemplo. Por favor. Esto queda todo grabado, por favor. Continuamos con un ejemplo de la distribución normal. Podríamos haber hecho vuestra distribución de estudio, pero hemos hecho presiones sanguíneas en hombre, 113 personas que se les ha medido su presión y como veis se intuye una curva normal. Se intuye una curva normal en la distribución, ¿vale? Hay distribuciones que se asemejarán a ese modelo teórico que es la normal, ese modelo teórico que podemos calcular probabilidades y percentiles, porque la normal Z tenemos su tabla y las normales mu sigma se pueden reconvertir a normales Z. Bien. Los datos, aquí hay un resumen de los datos, es decir, el listado de los datos 89, 89, 101, 101, 103. Stata es un programa estadístico que usa... Nosotros vamos a usar la Excel para nuestras prácticas porque es un software que está más accesible que los programas estadísticos habituales. Aquí tenemos primeros conceptos, que ya esto es la media y esta es la Sn-1. Aquí esta es 1 partido por n-1, sumatorio de cada dato menos su media al cuadrado. Esto ya, que nadie se asuste, esta es la desviación típica insesgada, que es dividida por n-1, cada dato menos su media al cuadrado. Quien no se acuerde de esto, hay una sesión contando cómo se calcula la desviación típica en los vídeos de YouTube. Bien. Si tenemos, por tanto, tenemos en esta distribución de la presión sanguínea 123,5 y 12,8. La media y la desviación típica 123,6, 12,9, eso está redondeado, ¿vale? Por tanto tenemos 100 miligramos de mercurio y 12,9 miligramos de mercurio, las unidades en las que está medida esta presión. Aquí tenemos la primera aproximación de lo que comentábamos. Si el modelo es normal, acordaros que entre la media menos 2 desviaciones típicas y más 2 desviaciones típicas, ahí dentro teníamos el 95% de los datos. Es decir, entre la media menos 2 desviaciones y la media más 2 desviaciones, si es normal, en esa distribución tenemos el 95%. Por tanto, con nuestros numeritos, la media es 123,6, la desviación típica es 12,9, por tanto el intervalo, este intervalo que es x media menos 2s, x media más 2s, en este intervalo tenemos 95% de la gente de la población. Este es el primer concepto en el que estamos usando el modelo para aplicarlo a los datos que tenemos nosotros recogidos, ¿vale? El modelo teórico, la normal, que dice, si es normal, entre la media menos 2 desviaciones y la media más 2 desviaciones, ahí dentro, ¿cuántos datos vamos a tener? El 95%. Eso es en el mundo de las ideas famoso.
Ahora bajamos al mundo real y entre la media menos 2 desviaciones típicas y la media más 2 desviaciones típicas, en ese intervalo se espera que haya el 95% de los casos. Ahora, de alguna manera, volvemos a hablar de los famosos cálculos de percentiles, o de alguna manera tenemos una persona que su presión es 130. ¿Qué porcentaje de hombres tienen presiones más altas que 130? Fijaros, me están pidiendo la probabilidad de que X, ¿vale?, sea mayor que 130. Nosotros, como ya hemos explicado, la probabilidad de que X sea mayor que 130 por el proceso de tipificación es la probabilidad de que X menos 123,6, que es la media, partido 12,9, sea mayor que 130 menos 123,6 partido 12,9, que nos sale finalmente la probabilidad de que Z sea mayor que 130 menos 123,6 partido 12,9. Fijaros que aquí se ha tipificado la puntuación, se ha restado la media y se ha dividido por la desviación típica, y finalmente me queda la probabilidad de que Z sea mayor que 0,5. Y esa probabilidad de que Z sea mayor que 0,5 sabemos que es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,5. Y esa probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,5, si vais a la tabla, como es un valor, 0,5 es 0,6915. Es decir, 0,6915, esto es 1 menos 0,6915. Esto sería el cálculo usando la tabla. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuánta gente tiene probabilidades, que tiene presiones sanguíneas más altas que 130? Aquí dice que existen tablas. Las tablas nosotros ya las hemos presentado y lo hemos calculado, o se pueden usar diferentes funciones en el programa. El 0,5 es este valor. Aquí está el 0. Y esto es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,5. Esa probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,5 hemos visto que era 0,6915. Esta probabilidad es 0,6915. Aquí dice que 0,69, nosotros tenemos el valor 0,6915, pero que es el redondeo de un valor más exacto, que es 0,69146246. Eso está calculado con un ordenador utilizando por tanto, esta cola es 0,6915 y esto es, aquí está el 0 y aquí está el 0,5. Estamos calculando la probabilidad, dado un valor, calcular esa probabilidad. En este caso me pedían probabilidad de que sea mayor que 0,5. Acabo de calcular la que es menor que 0,5. Por tanto, lo que me piden es esta zona, y esta zona está claro
que esta zona es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,5 y esto es igual a 1 menos 0,6915. Si aproximadamente, como veis aquí, el valor, esta probabilidad, que es la probabilidad de que z sea mayor que 0,5, esto es 0,5, resulta que usando me sale 0,3085, perdón, 85 no, me sale 0,3085 37,54. Esta sería la probabilidad de la cola de la derecha, que nosotros la hemos calculado calculando la cola de la izquierda en la tabla de la normal. Entonces, el 31% aproximadamente tienen presiones mayores que 130, ¿de acuerdo? Que era lo que buscaba. Y ahora nos plantean 0,5 desviaciones, es decir, esta zona, esto es menos 0,5 y esto es 0,5. Me están pidiendo la probabilidad de que z sea menor o igual que 0 menos 0,5 más la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,5. Esto se puede escribir como la probabilidad de que el valor absoluto de z sea mayor o igual que 0,5, que son las dos zonas rayadas, ¿vale? Por simetría sabemos que aproximadamente esta cola aproximadamente era un 31% y esta cola sigue siendo un 31% porque la normal es una distribución simétrica. Si mayor que 0,5 es un 31%, menor que menos 0,5 es otro 31%. Por tanto, la probabilidad que estaba rayada, que se vaya más allá de 0,5 desviaciones típicas, es un 62%. Bien, ahora, ¿qué pasa con las puntuaciones normales, los normal scores y la variabilidad en datos que no son normales? Hemos aplicado el modelo normal a datos que son normales, ¿vale? ¿Qué pasará cuando los datos no sean normales? Mirad. Es decir, tú de principio no sabes si unos datos pueden ser supuestamente normales o no pueden ser supuestamente normales. Lo único que sabemos es que tenemos el modelo normal y que, como hemos hecho antes, entre la media menos 2 desviaciones y la media más 2, ahí tenemos el 95%. El problema es si tus datos observados, si los datos que has obtenido son o no son normales. Por ejemplo, ¿cuándo se parecen a la normal? Se parecen a la normal cuando los datos que tienes, el histograma que has obtenido, tiene esa forma de campana. Ahí es cuando el modelo se podrá aplicar. Hay procedimientos más complejos para decidir si se es normal o no se es normal los datos. De momento vamos a usar el gráfico, es decir, la visualización del histograma me permite decidir si los datos son normales
o si los datos no son normales, ¿vale? Por ejemplo, este es otro ejemplo que hemos ido trayendo, el tiempo de hospitalización, ¿no? El tiempo de hospitalización. El tiempo de hospitalización, en la normal, ¿qué sabemos? En una normal sabemos que la media, la mediana y la moda coinciden. En una normal, la media, la mediana y la moda coinciden, ¿vale? En cambio, fijaros que en este ejemplo de 500 pacientes, una muestra aleatoria de 500 pacientes, resulta que la media de días de hospitalización son 4,8 días, pero la mediana de hospitalización son 3 días. Son 3 días, ¿vale? Entonces, y la desviación típica es 6,3. Estos datos ya los sabemos calcular nosotros con unos datos cualesquiera. Aquí tenéis la media, la mediana y la desviación típica. Aquí tenéis un poco el resumen. Tenemos la media. Esto es una salida clásica de un ordenador. La media, que ya sabéis, esto es la media. La desviación típica es la Sn-1 dividida por n-1 en vez de dividir por n. La varianza es la Sn-1 al cuadrado. El skewness es el famoso G1. Eso es el coeficiente de asimetría. Como veis, el coeficiente de asimetría tenía que ser 0 para que fuese simétrica. Tiene un G1 positivo. Si tiene un G1 positivo, quiere decir que la curva será así, asimetría a la derecha. Y la kurtosis, esta famosa kurtosis que explicamos aquí, que es el famoso G2, la kurtosis es igual al G2 que hemos contado en esta clase, es el coeficiente de aplastamiento. Recordar que el G2 tenía que valer 3 para que fuese normal, y el G2 da 21. Por tanto, es muy apuntada. Tiene forma de volcán, no es plana, es apuntada y asimétrica. Esa es la curva. Fijaros que con estos datos, solo viendo la media, la mediana, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis, no necesito tener el histograma. Yo, viendo estos valores, ya sé que esa distribución de datos no es normal. Para ser normal tenía que tener el G1 0, el G2 y el coeficiente de kurtosis 3. La media y la mediana deberían estar muy cerca de ella, una de la otra, porque se supone que es simétrico, ¿vale? En este caso, esas cosas no nos pasan. Por ejemplo, aquí tenéis los percentiles, tenéis la mediana es 3 y la media es 4,8. Por tanto, no coinciden la media y la mediana. Fijaros, aquí tenéis la mediana y aquí tenéis el histograma de los datos que, como veis, no se parecen a una normal. Tienen un apuntamiento muy alto respecto del 0 y según te vas alejando del 0 cada vez hay menos. Eso no se parece a una normal. De hecho, si fuese normal, si ajustásemos una normal, los datos te saldrían por aquí. Esta sería la normal que se ajusta. Y los valores de días de hospitalización son siempre valores positivos. Y aquí te están sacando valores
que son negativo. Por tanto, el modelo normal no ajusta bien a estos datos que no son normales. Si los datos son normales, pues todo lo que sé del modelo lo puedo aplicar. En este caso, no puedo aplicar lo que sé de la normal porque estos datos no son normales. El tiempo de hospitalización no es una variable normal. Vamos a ver, el dibujo lo que pretende es, si yo construyese x media menos 2s, x media más 2s, que viene en la siguiente diapositiva, si yo construyese ese intervalo, esto debería contener el 95%. Pero si construyes ese intervalo, como se verá ahora, el valor que se obtiene es un valor negativo en el extremo inferior, ¿vale? Por tanto, el intervalo empezaría aquí. Te está dando un intervalo que ya no contiene ni los valores, ¿vale? Fijaros. Aquí tienes, si necesitamos ese intervalo del histograma para encontrar los percentiles, aquí tenéis los percentiles usando ese 95%, que es, ¿cómo se calculan estos percentiles? Usando la tabla de frecuencias y las reglas que hemos calculado. Aquí te están pidiendo el percentil 2,5 y el percentil 97,5, que es para, si os fijáis, los valores salen, el intervalo salen 17, ¿vale? El intervalo sale 17,32. Aquí tenéis el 95%, estaría moviéndose entre 1 y 24, es decir, mi intervalo es 1,24, que es el del 95%. Aquí no puedo usar el de la media menos 2 desviaciones y la media más 2 desviaciones. Aquí tengo que calcular el percentil 2,5, 1. Este es el percentil 2,5 y este es el percentil 97,5, que es el intervalo. Oiga, ¿dónde está el percentil? Pues aquí y aquí. No es el uso. Es decir, si nosotros asumiésemos normalidad, el valor 5 días, si aproximamos si fuese normal, diríamos que casi el 50%, es decir, no podéis utilizar el modelo normal en poblaciones no normales porque te darán valores erróneos. Se entiende que la normal tiene esa forma, tiene que tener esa media, esa mediana, esa simetría, esa kurtosis, y si no es así, todo lo que sé de la normal no lo puedo aplicar. Esa es la gracia de tener un modelo. El modelo te permitirá, por un lado, generalizar cuando se pueda. Si el modelo, si los datos que tú estás observando siguen esa distribución normal, se parecen a la normal, tienen un comportamiento como la normal, como habéis visto en nuestro tiempo de estudio, así a priori no parece normal, no se podría aplicar. Lo razonable sería que el tiempo de estudio fuese normal. Hay un valor central que es más o menos el que estudian todos, y después tienes una desviación típica más grande o más pequeña dependiendo que haya más variabilidad entre vuestros tiempos de estudio o no, cosa que sí que tiene que quedar claro siempre para
¿vale? Y con esto da por concluido el tema 3, la unidad 3, que tenía que ver con el análisis exploratorio de datos, y vamos a continuar con un pequeño... Vamos a continuar con un problema que tiene que ver con las presiones sanguíneas que hemos estado estudiando hace un momento. Un fenómeno a estudiar, ¿vale? Aquí este es un clásico problema de examen y se intentan en un mismo ejercicio plantear todos los conceptos de el tema 2, especificidad, sensibilidad, valores predictivos, el tema 3, análisis exploratorio de datos y distribuciones normales. Todo eso en un mismo ejercicio. Lo intento explicar para ver si se va entendiendo el enunciado. Esto podría ser uno de los problemas de la unidad 3 que os pediré para la semana que viene. Podrá ser la evaluación continua, ¿vale? Un fenómeno a estudiar es la constante aparición de medidores automatizados de la presión sanguínea en farmacias. Para el que no esté habituado, sabéis que mucha gente hay una especie de brazo armado, meten el brazo dentro, le ponen el eurito y calcula esa presión, ¿vale? La pregunta es obvia. ¿Se puede utilizar esa herramienta para diagnosticar presiones altas o no? ¿Se puede sustituir al médico? ¿Las máquinas miden adecuadamente? Esas son las preguntas frente a el médico, que sabéis que os pone y resulta que tiene un trabajo para medirte la presión, la alta, la mínima, ¿vale? Un grupo de investigadores ha decidido llevar a cabo un experimento para medir las diferencias existentes, de haberlas, entre los sistemas de lectura automatizada de presión sanguínea frente a los sistemas manuales tradicionales, donde el médico está delante, ¿vale? Suponiendo normalidad para un conjunto de candidatos, se midió manual y automáticamente la presión sistólica de cada uno, ¿vale? Obteniéndose que en el intervalo 127-165, centrado en la media, se encuentra el 68% de la población para la presión sistólica miligramos de mercurio automatizada. Es decir, lo primero que me dicen es que yo tengo aquí entre 127 y 165, aquí dentro tengo dice centrado en la media, aquí está mu, y aquí dentro tengo el 68%, ¿vale? Esos es los datos que me dan, eso es el 68%, ¿vale? Obviamente, por la propia definición, la media es 165 más 127 partido por 2. ¿Por qué la media es eso? Porque dice centrado en la media. Si está centrado en la media es 165 más 127 partido por 2. ¿Y cuánto será sigma? ¿Cuánto sale esa media? ¿Lo sabemos? ¿Esa media cuánto sale? Una máquina, ¿lo habéis hecho con una maquinita? ¿Nadie tiene una calculadora? 146. Por tanto, esta media nos da 146. La media es 146, ¿vale? Y la sigma resulta que nos dicen
que en el intervalo centrado en la media un 68%. ¿Eso a qué os recuerda? A que la media menos una desviación, la media más una desviación tiene el 68%. Por tanto, ya sé que 146 más sigma es igual a 165. ¿Vale? El extremo superior, 165, es la media más sigma. Por tanto, sigma resulta que es 165 menos 146. Por tanto, sigma me da que es 19, si no me he equivocado. Por tanto, X se distribuye como normal 146, 19. Se distribuye es una normal X, X, repito, es la normal 146, 19, y resulta que esa es la normal para cuando tomamos mediciones automatizadas. ¿Sí o sí? ¿Vale? Seguimos. Ya tenemos la primera normal, que es la de la medición automatizada, es este valor. ¿Vale? Y ahora dice, por otra parte, el percentil 95 es 167, me dicen que el percentil 95 es 167.8 y que el percentil 2,5 es 95,8. Esto me lo dicen para la otra distribución, me lo dicen para la otra distribución. Vamos a... Entonces me dicen, para la otra distribución, le voy a llamar a la otra distribución I, se distribuye normal, mu sub I, sigma sub I, ¿vale? Y es la medición manual. Es la medición manual. X era una 146 y desviación típica 19. Esta era la medición automatizada. Y ahora lo que me dicen es que el percentil, recordármelo, el percentil 95, ¿no? Es 167,8 y el percentil 2,5 es 95,8. Ahora de lo que se trata es de escribir esos dos enunciados para sacar el mu sub I y el sigma sub I, porque una normal siempre depende de la media y de la desviación típica, y siempre necesitaré dos valores para poder calcular quién es mu sub I y quién es sigma sub I. Si yo escribo este percentil 95, yo tendré que la probabilidad de que I sea menor o igual que 167.8 es 0,95. Esto por ser el percentil 95, ¿Qué es el percentil 95? Aquel valor que deja a su izquierda el 95%. Eso es lo que acabo de escribir. ¿Lo veis? Esto es lo que acabo de escribir. Y en el otro caso, la probabilidad de que I sea menor o igual que 95.8, esto es igual a 0,025. ¿Vale? Esta es la segunda probabilidad que yo tengo. Y ahora nos queda, como sabéis, las probabilidades de la normal. Las probabilidades de la normal no sabemos calcularlas, siempre tenemos que tipificar. Esto quedará
la probabilidad de que I menos mu sub I partida sigma sub I sea menor o igual que 167.8 menos mu sub I sigma sub I, y esto es igual a 0,95, y esto te queda la probabilidad de que Z sea menor o igual que 167.8 menos mu sub I partido sigma sub I 0,95. Como ahora me están pidiendo que calcule el percentil 95 de una Z. El percentil 95 de una Z. Si yo escribo la probabilidad de que Z sea menor o igual que A igual a 0,95, todos tenéis claro que A es todo esto. Si me voy a la tabla y busco 0,95 lo tengo que buscar dentro o fuera. Dentro es una probabilidad. Si busco 0,95 es 1,645. Es 1,645. Por tanto, me queda que la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1.645 es 0,95. De aquí, obviamente, 1,645 es igual ¿a quién? A 167.8 menos mu sub I sigma I. Fijaros que ya tengo la primera ecuación, una ecuación con dos incógnitas, mu sub I y sigma sub I, ¿vale? Y con la otra hacemos algo similar. Lo primero que hacemos es convertirlo a, tipificamos y me queda I sub I menos mu sub I partido sigma sub I menor o igual que el 95.8 menos mu sub I partido sigma sub I. Esto es 0,025. Me queda la probabilidad de que Z sea menor o igual que 95.8 menos mu sub I sigma sub I igual a 0,025, ¿vale? Y por simetría, porque ya eso creo que se entiende, la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 95.8 menos mu sub I sigma sub I, el negativo está en el otro lado, ¿vale? El negativo está en el otro lado. Sería la cola de la derecha sería 0,025. La cola de la izquierda sería 0,975. Entonces, la probabilidad de que Z sea menor o igual que A es 0,975. De aquí, si os vais a la tabla y buscáis el 0,975, resulta que es 1,96. Por tanto, tendré que 1,96 es igual a menos 95.8 menos mu sub I sigma sub I, que es la otra ecuación que necesito y que os dejo para vosotros para que calculéis mu sub I y sigma sub I.